Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. En esta ocasión vamos a continuar ahondando en el pensamiento político alternativo, en el pensamiento político antimoderno, y lo vamos a hacer de la mano de una figura que desgraciadamente está siendo muy controvertida en los últimos tiempos. Digo desgraciadamente porque en mi opinión lo está siendo por los motivos equivocados, lo está siendo por esas tergiversaciones a las que tan acostumbrados estamos, según mi opinión, en España. Y por supuesto estamos hablando de José Antonio Primo de Rivera, que desgraciadamente, repito el término, está de actualidad en estos momentos debido a que se ha tenido que trasladar sus restos mortales por cuarta vez, si no me equivoco. Y en esta última ocasión ha sido una decisión que, bueno, no vamos a entrar a valorar, o yo por lo menos no, de la propia familia en vista de las intenciones más que evidentes, porque había sido declarado públicamente por parte del Gobierno de España, de mover los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera de donde se encontraban. Por lo tanto, la idea es arrojar un poco de luz en torno a quién es José Antonio Primo de Rivera, y para esta tarea, que no es nada sencilla, contamos con José Luis Urosa, que es abogado y que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid como en calidad de técnico, y que además de todo esto, bueno, pues hace poco pude conocerle en persona y me sorprendió y me encandiló ver el conocimiento profundo que tenía de José Antonio Primo de Rivera y la visión heterodoxa, pero documentadísima, que tenía en torno a este personaje. Heterodoxa en el sentido de que se nota que sin caer en la hagiografía, tampoco caía en la multitud de mentiras que hay sobre el personaje, y que ante todo pues demostraba un conocimiento profundo de su vida y de su obra. Así que me parece que este programa, que yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, por fin encontró a alguien adecuado para poder tratar a este personaje de la manera adecuada. Así que, José Luis, es un placer tenerte con nosotros. Un Muchísimas placer. gracias por acceder a la entrevista. Y quisiera comenzar preguntándote por la vida de José Antonio Primo de Rivera, para aquel que pueda estar viéndonos y que quizás no tenga muy claro pues algunos puntos elementales de su biografía. Yo creo que lo primero, muchísimas gracias. Es un honor participar en tu programa, estar en tu canal y, bueno, pues no se merecen seguramente las cuestiones y las cosas que has dicho sobre mí. Sí, he estudiado la figura de José Antonio, sí que tengo una visión heterodoxa sobre el mismo, y respondiendo un poco a la pregunta que planteas, Guillermo, José Antonio realmente es un hombre que muere con 33 años, quiero decir que hacer una biografía sobre su persona pues nos llevaría quizá no demasiado tiempo en términos en que se puede valorar pues otras vidas mucho más largas que la que José Antonio tuvo. José Antonio fue un abogado, José Antonio fue un español, José Antonio vivió siempre una pasión entre su educación clásica y su personalidad profundamente romántica, y es verdad que le pudo más seguramente el deber que el querer. Fue un hombre que por encima de su querer impuso su deber en un ejercicio de voluntad casi propia de Schopenhauer, ¿no? Edificando sobre un mundo en ruinas el edificio de su voluntad. Fue un hombre que también, utilizando a Schopenhauer, podíamos definirle como un hombre grande de alma. Fue un hombre que siempre buscó el bien ajeno por encima del bien propio, y eso le llevó a una posición pues realmente de incomprensión profunda por parte tanto de la derecha como de la izquierda. Derecha e izquierda que, bueno, pues con la que tuvo sus polémicas, ¿no? Y polémicas muy importantes, tanto parlamentarias como extraparlamentarias. Parlamentarias no siendo, no habiendo fundado todavía Falange Española, formando parte de Unión Monárquica y llevándole a defender en público la memoria de su padre. Posteriormente, pues en varios intentos que comienzan en el periódico español El Fastio, después siguen con la constitución de Falange Española, luego con la fusión con las Hons, y finalmente pues da lugar a aquello, a ese movimiento político, porque casi realmente tenía poca vocación de partido, que fue Falange Española de las Hons. A partir de ahí es encarcelado en circunstancias seguramente cuanto menos sospechosas, es juzgado de manera absolutamente bufa, porque fue un juicio que no lo fue, y finalmente pues es ejecutado. Sobre él cabe destacar una oratoria brillante,
Seguramente no le acompañaba demasiado la voz, pero es verdad que tenía una oratoria brillante, muy poética, dentro de lo que podíamos establecer casi como una retórica muy cercana, como digo, pues a la poesía, y finalmente una capacidad de convicción muy alta. Hay una anécdota que es tremenda, y es que camino de la cárcel de Alicante, cuando son trasladados su hermano Miguel y él, casi es capaz de convencer a sus captores de que los liberen. Es decir, están a punto de liberarlos en una parada en el camino, y aún así pues termina siendo pues muy alabado incluso por sus carceleros. Su muerte luego pues forma parte de la historia de la hazaña. Fue una muerte terriblemente injusta y terriblemente cruel. Siempre habíamos tenido una visión de la muerte de José Antonio pues cuasi heroica. Yo creo que lo fue más, ¿no? Es decir, las últimas investigaciones parece acreditado, estoy acordándome de los últimos libros publicados por alguna persona notable en España, han acreditado que, bueno, pues el pelotón de anarquistas que lo fusila, que no es el pelotón que le correspondía fusilarle de guardia de asalto, termina disparando por debajo de la cintura para intentar hacerle gritar viva la República. Y entre dolores terribles, claro, porque es alcanzado por cerca de por una multitud de balas por debajo de la cintura, lo único que hacen que consiguen arrancarle es arriba a España. Y en esas circunstancias alguien le pega el tiro de gracia, y el colmo ya de la sinrazón, de la crueldad, de la ira y del resentimiento es que ordenan en la fosa común, en la primera entierro de José Antonio, en la fosa común, enterrarle boca abajo. Y enterrarle boca abajo, en palabras de uno de sus ejecutores, para que si terminaba vivo y acababa en la tierra, pues fuese hacia el infierno. O sea, que decir, también es muy triste todo lo que está pasando, porque a una víctima de la guerra civil, una víctima que hasta su muerte intentó conseguir que no hubiera esa guerra civil, proponiendo incluso un gobierno de concentración nacional formado por gentes de izquierdas, de derechas, y capaz de resolver las cuestiones que estaban encima de la mesa en aquel momento, pues intentó, como digo, hasta el último segundo de su vida, pues intentar evitar la guerra civil. Él consideraba que toda la guerra era barbarie y que además la guerra civil era una ordinariez. Es un semblante quizás rápido, pero es así. Es un hombre luego cuya vida privada ha sido tratada de manera, algunas veces yo creo que cercana al mito, y otras veces cercana a un maltrato probablemente no merecido. Y fue un hombre enormemente apasionado. Todas las personas del género femenino que se vieron relacionadas con él, con algún tipo de relación, la verdad es que él tuvo siempre una tensión muy grande, como digo, entre ejercer la profesión de abogado y vivir una vida tranquila, sin mayores problemas que el tener clientes suficientes como para poder llevar una vida digna. Y sin embargo, pues como digo, yo creo que optó por el deber más que por el querer. Yo creo que es lo que más define a José Antonio. Yo te decir también otra cosa y termino en esta breve introducción, y es que el José Antonio que a mí más me impresiona es el José Antonio de la reconciliación, es el José Antonio del amor a España, y luego en su semblante político pues hablaremos, porque yo creo que de José Antonio quedan cosas importantes, pero no quedan muchas cosas. Eso es interesante porque, bueno, da pie a una pregunta que, si te parece, te haré un poco más adelante, que es qué es rescatable del pensamiento de José Antonio y de la figura, diferenciando un poco estas dos facetas en el personaje. Entonces, ahora que has, digamos, esbozado esa figura, ¿qué te parece si hablamos un poco del pensamiento de José Antonio Primo Perfecto. de Rivera? Sí, me parece muy bien. Mira, yo que sinceramente creo que el pensamiento de José Antonio se resume en cuatro grandes cuestiones, no hay más. Son importantes, no son originales seguramente, sino que son una mistura probablemente derivada, como digo, de su educación clásica, profundamente clásica. Y lo primero que hay que destacar es que yo creo que tiene una muy mala lectura del liberalismo, una muy buena lectura de Rousseau. Quizás seguramente porque, por ejemplo, el análisis de Rousseau sobre la voluntad general y el fenómeno de las mayorías es absolutamente fantástico. Es decir, yo creo que no ha sido superado ni siquiera a día de hoy
el breve análisis que él hace sobre el pensamiento de Rousseau y sobre el propio liberalismo. Y sin embargo, después, como digo, tiene 3 o 4 grandes principios que además presiden todo su pensamiento. El primero de ellos es el amor a España. España la considera probablemente el principio de España es una unidad de destino universal. No es una idea original suya, procede de Otto Bauer y procede del propio José Ortega y Gasset, con el proyecto sugestivo de vida en común. Él, yo creo que trasciende un poco a esas dos ideas, y lo que plasma al final es que España es un proyecto de pasado, de presente y de futuro. No es solo la tierra de los padres, es la tierra de los hijos. Y hay un inconmovible amor a España, un amor de perfección, porque en boca suya hay una frase que a mí especialmente me gusta, ¿verdad?, que es la frase que dice que amamos a España porque no nos gusta. Y la amamos con una idea de perfección, no con una idea, un artículo fantástico, por ejemplo, La gaita y la lira, donde él dice que si la patria fuera la tierra, las más patriotas serían las margaritas, ¿verdad? Es un artículo fantástico también suyo que recomiendo a todo el mundo. Como digo, primero está el amor a España, ese amor a España concebida como imperio casi, como una proyección hacia afuera, como un orbe civilizador. Después está la idea fundamental del hombre portador de valores eternos, en boca suya, es el hombre libre, capaz de autodeterminarse a sí mismo y gobernarse a sí mismo sin más limitaciones que la propia voluntad y la convivencia con los demás. De la dignidad del hombre, es decir, de la necesidad de que el hombre sea tratado como un sujeto de derechos, sino como un objeto de derechos, ni siquiera de la política. Y finalmente está la idea de que ese hombre convive con otros hombres para hacer algo juntos, convive en sociedad. Esa sociedad proyectada en el futuro, pasado y presente, que es España, para consolidarse como proyecto requiere y necesita de la justicia social. La justicia social, que es elemento imprescindible, y la búsqueda permanente de la justicia social es una idea que lo perseguirá toda su vida. El resto de lo que conformó ese movimiento político español, pues yo creo que no tiene grandes cosas rescatables. Seguramente seré muy criticado por algunas personas, algunos amigos, ¿verdad? Pero yo creo que hoy de la Falange se puede conservar exclusivamente esto que no es poco, quiero decir. Luego también se puede conservar una forma de ser y un estilo, eso es verdad, una mística de combate casi, y una profunda poesía, una concepción poética de la existencia. Recordad aquella frase en el Teatro de la Comedia, en la fundación de Falange Española: de nuestro sitio no está ahí, nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche clara, arma al brazo y en lo alto de las estrellas. Quédense para ellos los restos desabridos, los restos de un banquete desabrido. Entonces sigue con la frase de: al mundo no han movido más que los poetas, y al aire del que no se puede alzar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. En fin, yo creo que el pensamiento de José Antonio es poesía que promete. Enlaza mucho, por ejemplo, ya que estamos en un blog literario, con Gabriel Celaya, España en marcha, nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Coincide muchísimo con esa idea de España, de amor crítico, también en Blas de Otero y en toda una generación de españoles, tanto preguerra como posguerra. Y yo creo que él fue un hombre sobre todo de su tiempo. De ahí que muchas de las soluciones políticas que él propone en su momento, como la desarticulación del capitalismo agrario, financiero y económico, pues sean propias de su época. Es decir, fue época de comunismo, fue época de fascismo, y ya desde aquí en primera persona, pues me gustaría destacar que José Antonio no fue un fascista. Ya en el año 34, en Montreux, en el primer Congreso Internacional del Fascismo Europeo, él se niega a formar parte, precisamente alegando que Falange Española es un movimiento político de raíz profundamente española, y eso impide, y es más, de carácter bastante proyectado en Iberoamérica y a través de la lengua española, y es imposible que Falange forme parte de ese movimiento. Él tiene también una evolución. Hay un primer José Antonio que sí era un admirador profundo de Mussolini, es decir, hay artículos suyos alabando la figura de Mussolini, pero no alabándola desde un término político, sino desde un término personal, de trabajo, de sacrificio por Italia. Y en un principio él, yo creo que tiene 1 o 2 visitas a Roma, y en esas 1 o 2 visitas coincide con una entrevista en Mussolini, pero
no tiene mucho más allá. Es decir, hay pensadores españoles, Ernesto Jiménez Caballeros, entre otros, que han intentado pues, presentar a José Antonio como una figura del fascismo. Yo creo que José Antonio nunca fue fascista, nunca estuvo ni militó en la derecha, nunca estuvo ni militó en la izquierda. Hay mucho mito también por ahí de que llegó a pactos con el Partido Sindicalista de Pestaña, incluso con la CNT. Es verdad que tuvo contactos con ellos, es verdad que algunos anarquistas forman parte de Falange Española, es verdad que también hubo sindicalistas importantes y comunistas importantes que formaron parte de lo que luego fue Falange Española, pero yo niego la mayor, es decir, nunca, y más desde su catolicismo militante, desde su cristianismo casi político en algunos casos, es imposible aceptar sí hablo de Estado totalitario, pero más refiriéndose a un Estado total que a un Estado totalitario. Es muy interpretable, José Antonio. De todas maneras, hay fantásticas interpretaciones y yo recomiendo mucho la que fue la tesis doctoral de Imaz, en francés, ¿verdad? Que es, bueno, hay luego libros clásicos también muy interesantes, pero bueno, de Arnaud Imaz, yo creo que es fantástica la interpretación que hace y es uno de los libros mejor documentados que hay sobre José Antonio. Sí, por cierto, hablé con él para ver si quería participar en el programa y me dijo muy amablemente que él ya estaba retirado de las lides electrónicas y que quería dejárselas audiovisuales, quería dejárselas a gente un poco más joven. Sí. Has mencionado a Ortega y Gasset, que es un pensador que se suele situar más en lo liberal conservador, y a dos poetas, a Gabriel Celaya y a Blas de Otero, aunque también puedan tener una obra más ensayística, ¿no? Pero son fundamentalmente dos poetas. Quisiera preguntarte por algo que has avanzado ya en este último comentario, que es la condición, no sé si decir transversal, del pensamiento de José Antonio, incluso de ciertos asuntos de la Falange, o sea, en ciertos sentidos de la Falange, ¿no? De manera más amplia. Y quizás tenga que ver con otra idea que has citado, que es la del estilo. Quizás, y no sé si estás de acuerdo, podemos hablar más de un estilo josé antoniano que de una ideología josé antoniana. No sé qué opinas de esta cuestión. No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, a ver, no es que José Antonio no tuviera contenido político, es decir, yo creo que hay un contenido político trascendental. Es decir, incluso en la polémica que mantiene con Luca de Tena, que yo creo que no le gana a Luca de Tena. Uno solo debe repasar los artículos en ABC de artículo contestación de ambos dos, que eran muy amigos, para darse cuenta que no es un claro vencedor, ni siquiera un vencedor desde mi punto de vista en la dialéctica que él mantiene con Luca de Tena. Pero sí es verdad que José Antonio tiene algo más que un estilo, pero sí nos ha quedado el estilo. Sí nos ha quedado un estilo y una forma de ser que parten de una cuestión profundamente española y es el honor. El honor que no es confundible, ni debe ser confundible ni con la fama ni con la honra. Una cosa es la honra, otra cosa es la fama y otra cosa es el honor. El honor, por decirlo de una manera bastante vulgo populi, no es más que el ser capaz de tener una imagen respetable de ti mismo. Es ponerte frente al espejo y que te parezca algo aceptable lo que ves, al espejo del alma, lógicamente, de la razón, no al espejo físico. Y yo creo que en ese sentido José Antonio es un hombre de grandes valores desde el valor personal, la valentía, era un hombre valiente y decidido, fue un hombre terriblemente poco vanidoso y sobre todo él abandonó una vida entre comillas disipada, entiéndaseme lo que digo, no digo que fuera un golfo español al uso, un tipo dado a la juerga permanente, pero sí es verdad que quizá por su condición y por ser un hombre de la época, pues sí tuvo lógicamente esparcimiento en fiestas y en distintos holgorios, además de la aristocracia. Era un hombre bastante asiduo en algunas fiestas bastante populares en Madrid. De hecho, yo creo que en esas circunstancias es cuando él conoce a uno de sus grandes amores, la princesa Vivesco. Ahora se hizo un libreto incluso de una obra de teatro y se ha indagado algún amigo nuestro en la figura de la princesa Elizabeth Asquith, hija de un primer ministro británico. Fue una de las personas que, por cierto, más hizo por salvar a José Antonio con poco éxito, ¿no? Le dedica incluso una obra que es de Romantic, y en esa obra le viene a decir que, la parafraseo porque no me acuerdo la frase exacta, pero en la dedicatoria de la obra dice: querido José Antonio, te prometí una obra, aquí la tienes, los seres a los que amamos no dejan de vivir
mientras permanecen en nuestros recuerdos. Fue una mujer con un amor profundo por José Antonio. Seguramente José Antonio, el amor por ella también fue de raíz diferente, de cariz diferente. Yo creo que estuvo profundamente enamorado de Pilar Aldor, incluso se le relacionó en los últimos días con una camarada de Falange. Son cuestiones que bueno, se han debatido, se han puesto encima de la mesa, pero fundamentalmente, como digo, José Antonio tenía un estilo, y ese estilo lo llegó a plasmar con grave conflicto en su vida, ¿verdad? Que lo hemos dicho al principio, puso siempre y se sobrepuso a su querer mediante su deber. Apostó mucho más por lo que él creía que debía hacer por España y en España que a la tentación romántica, ¿verdad?, de dedicarse al ejercicio de la abogacía y tener una vida plácida, cómoda e incluso de éxito. Y en cuanto a la cuestión de la tergiversación, ahora que has aclarado un poco lo que tú entiendes por las ideas de José Antonio, ¿cuáles han sido las tergiversaciones? Has mencionado a Jiménez Caballero. Yo recuerdo uno de los últimos textos que él escribió desde la cárcel diciendo que no era fascista, como has también recordado antes, porque era español, ¿no? Y que un poco ambas ideas eran incompatibles porque ser fascista es algo italiano y por lo tanto no es compatible con ser español. Y eso rebatiría algo que has destacado, ¿no?, que es su defensa de lo español. Sin embargo, mencionabas a Jiménez Caballero, que trató efectivamente un grandísimo escritor, pero que como pensador muchas veces pues es dudoso en algunos aspectos y defendía esta idea de que era fascista. Y como esta, muchísimas otras y de peor calidad, por desgracia, tergiversaciones en torno a la figura de José Antonio. ¿Por qué crees que ocurren estas tergiversaciones y cuáles serían un poco aquellas, alguna que se te venga a la mente que creas que Pues ser mira, especialmente? yo creo que hay dos grandes tergiversaciones históricas sobre José Antonio. La que hace Franco en el primer día de la Guerra Civil, desde el primer día de la Guerra Civil. Él le viene muy bien Falange Española como movimiento social para defender quizá una posición que él mantenía. Él es lo que denomina la escuela de Gustavo Bueno, en cierta medida políticamente, una derecha socialista. Es decir, políticas seguramente pues, socialdemócratas en gran medida. Y el contenido social de la Falange le vino muy bien, igual que le vino muy bien el rescatar la tradición. De hecho, Ernesto Jiménez Caballero es uno de los impulsores y uno de los muñidores de la fusión entre Falange y los tradicionalistas. Entonces, la primera tergiversación, la gran tergiversación histórica, proviene de dos sectores, ¿no?, o tres sectores incluso. El sector un poco del bando nacional, que utiliza evidentemente la figura de José Antonio. Ahora contaré una anécdota curiosa sobre él. La segunda es la que ha hecho los liberaldemócratas españoles, la democracia, la derecha liberal y no liberal, conservadora, puramente conservadora en España, la consideran casi un tipo cercano a ideas socialistas. Y la tercera, lógicamente, ha sido la de la izquierda, que le ha considerado siempre y ha querido presentarle como un fascista recalcitrante, excepto elementos que evidentemente pues, han sido serios y no han querido participar de esa tesis. Estas tres grandes, entre comillas, manipulaciones, pues son visiones de un mismo personaje, yo creo que están totalmente equivocadas. José Antonio se caracteriza en la época, y también es brillante en eso, por la crítica al materialismo histórico, por la crítica al materialismo dialéctico y al marxismo en general, y por su crítica al liberalismo. Él tiene una frase que a mí me parece también fantástica, y es que cuando la verdad se somete a sufragio, muere a manos de la minoría. O cuando él, precisamente en el análisis del liberalismo político, venía a decir que no podía aceptarse bajo fórmula alguno, que la verdad o la razón eran categorías permanentes, pero la verdad y la libertad eran categorías permanentes de la razón y no el capricho que la mayoría quisiera en cada momento determinar. Ya digo que me parece que la manipulación, quizá por la incomprensión de unos y otros, también hemos de decir que yo lo sostengo con una cierta pues también heterodoxia, ¿verdad? Yo creo que Falange Española antes de la guerra no fue un movimiento, fue un momento relevante en lo social. Es decir, yo creo que sí arrastró gente, arrastró a muchos militantes y una fuerza perfectamente disciplinada y política relevante, pero en materia electoral no tuvo relevancia. Es decir, la preguerra civil española podría explicarse perfectamente sin el fenómeno de la Falange, no la guerra y la posguerra.
que a toque de corneta acudieron miles de españoles a alistarse en las filas de la Falange comenzada la Guerra Civil. Y sí fue un movimiento absolutamente trascendental en la Guerra Civil, pero no antes de la Guerra Civil. Pues, cabe recordar una anécdota en este sentido. En el Consejo Nacional celebrado, creo que fue en el 36 en Gredos, José Antonio, intentando montar una operación de una marcha sobre Madrid dirigida por el general Sanjurjo desde Oporto, él presumió de que tenía, formando parte de esta marcha, pues habría 5.000 falangistas, otros tantos carlistas y quizá pues un número parecido de españoles que se sumarían a la marcha en defensa de la idea de España y la justicia. Con lo cual, quiero decir, poner esto frente al 1 o 2 millones, no recuerdo ahora mismo bien, de militantes que tuvo la CNT, pues claro, es decir, deja el tema en pequeño, cuanto menos. El movimiento minoritario, yo creo que lo fue. Por eso quizá, yo creo que hubo cercanía, por ejemplo, aunque no identidad, entre el grupo de gente del anarquismo organizado en España, del Partido Sindicalista de Pestaña, y hubo coincidencias, no en lo que hemos venido defendiendo de las ideas clave de José Antonio, pero sí, por ejemplo, en unidades de justicia social, en la manera de ver España. Hoy, bueno, hay discursos que suenan mucho a José Antonio, ¿no? O sea, hay personas y personajes que ahora mismo andan circulando o iniciándose en la política, se pueden acercar a lo que José Antonio podría decir en esta época. Quisiera preguntarte ahora por 4 pensadores más o menos contemporáneos de José Antonio, algunos anteriores, otros totalmente sincronizados, y un poco la relación que tiene José Antonio con sus ideas. Uno es, ya lo hemos mencionado varias veces, Ortega y Gasset, otro es Ramiro Ledesma Ramos, otro es Onésimo Redondo, y otro, quizás el menos conocido, pero en buena medida también el más interesante, en mi opinión, es Manuel Hedilla. Quisiera que nos contaras un poco hasta qué punto bebe e influye en estos personajes. No sé, yo creo que José Antonio sí bebe directamente de Ortega. Es un hombre, bueno, cuando se define a Ortega como liberal, es un liberal también muy especial, muy heterodoxo, quiere decir, que la persona que escribió La rebelión de las masas y que precisamente formuló el principio de aristocracia frente al principio de democracia, pues es un liberal muy especial. José Antonio yo creo que bebe de él y bebe bastante, con bastante contundencia, por ejemplo, en la idea de España, por ejemplo, precisamente en la idea de la aristocracia política, de una minoría inasequible al desaliento, y está claramente influido por él. Más influido que José Antonio probablemente lo esté Ramiro Ledesma. Ramiro Ledesma era probablemente, tampoco lo era, quiero que se me entienda lo que voy a decir, era el más fascista de los fundadores de la Falange. Curiosamente, tampoco era fascista, pero era el más probablemente, es más, José Antonio yo creo que tuvo una pugna con él muy importante cuando Onésimo abandona, llevante otros por el sector más duro probablemente de las FONS, Ramiro Ledesma pues abandona la Falange. Y bueno, José Antonio tiene un artículo dedicado a él que habla de los revolucionarios. Y es un artículo dedicado a él porque Ramiro Ledesma hablaba de revolución, no de revolución, es decir, pronunciaba mal la R. Algún testimonio de algunas personas cercanas a ambos en la guerra civil me llegaron a decir que hicieron las paces a través de cartas que se enviaron. Yo no he tenido comprobación de ese extremo, pero que llegaron a terminar en relación y en hermandad, en buena relación y en hermandad al comienzo de la guerra civil, porque ambos mueren muy al principio de la contienda. La muerte de Ramiro, por cierto, es completamente heroica, porque según constan las versiones que se han producido, mueren en Aravaca, en el patio de fusilamiento del cementerio, vamos, en la valla del cementerio, y muere arrebatando el fusil a uno de los milicianos, liándose a tiros con los que le quieren fusilar y pronunciando la frase histórica de a mí me matáis donde yo quiero y no donde vosotros queráis. A mí me parece que queda bastante menos de Ramiro que de José Antonio, pero también es cierto que ahora mismo gente cercana incluso a la escuela de Gustavo Bueno, es verdad que ha rescatado un Ramiro con la idea de imperio, que era una idea muy próxima entre ambos dos. Yo creo que los dos tenían una idea
de que España por encima de nación era imperio, era voluntad civilizadora respecto del resto del mundo y de raíz profundamente española. Solo hay que leerse incluso a Aniceto Alcalá Zamora y Torres en la obra de España en América, cuando precisamente defiende que la grandeza de España en América está en el tribunal y en la toga, en la capacidad de defender la libertad por encima de cualquier otra cuestión. Incluso en el José Antonio tiene también un influjo importante de la Escuela de Salamanca, de Vittorio y Domingo de Soto. Incluso, bueno, pues ideas que están muy presentes en estas escuelas, José Antonio las mantiene. Luego me has preguntado por Manuel Edilla. Manuel Edilla yo creo que fue un hombre atrapado por las circunstancias. Yo creo que era un hombre absolutamente leal, absolutamente valiente y decidido, que él se opone a la unificación y ahí paga el haberse opuesto, lógicamente. Estaban en el inicio de una guerra civil tremenda y seguramente él con toda razón se opuso a la unificación, pero también con toda razón la única manera de ganar la guerra civil era la unificación de todos los movimientos políticos. No podía haber, como en el Frente Popular lo hubo, distintas facciones o partidos. Y en ese sentido yo creo que fue un acierto de Franco el llegar a la unificación en términos de guerra civil, no en términos políticos. Claro, no había sentido alguno. Seguramente hubiera habido otras opciones más razonables, pero desde luego Manuel Edilla era un hombre profundamente falangista de la época, nacional sindicalista, bastante decidido, un hombre obrero y valiente también, pero yo creo que no tiene tampoco la relevancia, tiene la relevancia política fundamental de que efectivamente fue encarcelado. Hay una vieja canción que destaca en las coplas, ¿verdad? Que son muy curiosas, que definen muy bien, yo creo, la situación. Cuando a Edilla le llevaban hacia la cárcel de Ocaña, las ruedas sobre las vías gritaban arriba España. Es una canción de la falange auténtica, en coplas, ¿verdad? Y yo creo que esto está ahí. Y luego me preguntaste, perdona, había un Onésimo Redondo. Onésimo Redondo. Onésimo Redondo es el sector más católico de la fusión y es el hombre probablemente con mayor presencia sindical y que influyó más en el desarrollo de la idea del sindicalismo dentro de la falange y de ese corporativismo, entre comillas. No es un corporativismo fascista y al uso, pero sí es un profundo corporativismo. El hecho de hablar de los sindicatos, de las cofradías, de las hermandades de agricultores, del tejido orgánico del Estado, ¿verdad? Yo creo que él influyó de manera decisiva en José Antonio en eso. Él fue fundador del sindicato remolachero en Castilla, lo cual bueno, pues tuvo una impronta muy importante. Estuvo muy cercano, participó inicialmente en el grupo de los demócratas cristianos de Herrera Oria, luego tuvo en sí mismo una evolución bastante importante. Y en ese sentido yo creo que también influye, es más Onésimo el que influye en una primera hora en José Antonio, también con muerte poco desgraciada y heroica, ¿verdad? Pues de esos dos usuarios en la guerra civil, de confundir gente de falange a anarquistas y al revés. Es decir, hay, sí, por recordar un poco su muerte, él cae en Lavajos y cae cuando una persona de su escolta, confundiendo un tanque de la CNT con la bandera de la CNT, con un tanque de falange, baja y le da el alto y pide que se le abra paso, que es el jefe nacional de la falange en ese momento. Pues claro, tanto José Antonio Ramiro y Julio Ruiz de Alda habían muerto y él reclama que le abran paso. En ese momento tiene la mala suerte que le disparan y lo matan y muere. Un incidente parecido hubo en Seseña, pero se resolvió de manera más civilizada, y es que dos tanques se encontraron de noche, siguieron tanque a la columna y al llegar a la mañana pues se dieron cuenta que eran de filas diferentes y cada uno partió en dirección contraria y civilizadamente no se mataron. En este caso no ocurrió de esa manera y Onésimo cayó. Pero es un hombre que yo creo que tuvo una influencia decisiva en el principio orgánico de la defensa del Estado en aquel momento nacional sindicalista. Él sí tuvo una influencia, yo creo que decisoria y decisiva. Y sobre el José Antonio de los poetas, ¿no? Porque hablabas de la poesía de José Antonio, de la poesía de Falange, y hay que remarcar que muchos poetas, muchos escritores, aunque
prosistas algunos de ellos, pero su prosa muy poética, se fascinaron por José Antonio, algunos porque le trataron, otros porque, como tantos otros jóvenes de la época, se sintieron embaucados por su retórica, por su estilo, ¿no? Nombres como Agustín de Foxá, que es uno de los escritores del Cara al Sol, Rafael Sánchez Mazas, que quizás era el más intelectual de todos esos intelectuales de Falange, y luego Jiménez Caballero, o jóvenes entonces como Rafael García Serrano, o Gonzalo Torrente Ballester, y tantos otros, se fascinaron por José Hay Antonio. más, hay Ángel María Pascual, Leopoldo Panero, que decir, hay toda una generación influida por José Antonio, o sea, muy influida por José Antonio. Y es la generación que nunca será reconocida en este país porque no lo fue en época del franquismo, ahora no lo va a ser, desde luego. Y son personas con una calidad literaria tremenda. O sea, desde Ángel María Pascual, Luis Santamarina, Leopoldo Panero padre, bueno, son poetas desde mi punto de vista enormemente rescatables, enormemente importantes. Todos ellos también con las constantes de un amor a España tremendo y un amor a España que consiguieron plasmar en poemas absolutamente fantásticos. Yo recuerdo uno que tuvo especial relevancia por parte de Dionisio Ridrojo cuando escribe cartas desde Rusia, en que define muy bien, por ejemplo, el estilo de la Falange, en la estrofa que voy a comentar, viene a decir algo así como: el mundo vive pleno en su armonía, allá la mar horizontal y plena, aquí la roca vertical y fría. Imaginad las circunstancias del frente del este, alguien peleando en condiciones completamente difíciles, que es capaz de escribir algo tan hermoso y algo tan poético, tan inasequible al desaliento, como decíamos antes, como eso. O el propio Leopoldo Panero, cuando escribe Canto Personal, que está dedicado al chileno, no me acuerdo ahora, está dedicado al poeta chileno, el de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda, Discúlpame. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Yo creo que estuvo muy entroncado también con los poetas de su época, quiero decir. Hay gente que ha querido decir o manipular la amistad de José Antonio con Lorca. Yo creo que no tuvo nunca una amistad, ¿verdad? Sí se conocieron, llegaron a coincidir, yo creo, en algún, probablemente alguna obra de teatro de la Barraca, pero yo creo que no llegaron a conocerse. Yo asistí, como contaba, yo creo que fue en la Facultad de Filología, a Gabriel Celaya, precisamente el hecho de que, porque sí conoció a Gabriel Celaya, yo creo, y algún que otro poeta importante, amigo de Federico García Lorca. Por cierto, hay que reivindicar que García Lorca no fue asesinado por la Falange, porque todas las versiones manipuladas de la muerte de García Lorca están fundamentadas en eso. Es verdad que José Antonio en cierta ocasión llegó a decir que si la Falange pudiera tener algún poeta, ese poeta sería Federico García Lorca. Es más, Gabriel Celaya narraba una anécdota. Yo no sé lo que tiene de verdad o mentira, yo creo que no obedece demasiado a la realidad, ¿verdad? Pero bueno, la fuente es él, no soy yo, en que más o menos viene a decirle Federico en un momento determinado: he conocido a José Antonio Primo de Rivera, me ha impresionado, me he hecho amigo suyo, ni a él ni a mí nos conviene que se conozca nuestra amistad. No sé la realidad de eso, lo narraba, ya digo, en su momento Gabriel Celaya, que por cierto es un poeta, aunque él no lo quiere, comunista, bastante influido por José Antonio, muy influido por José Antonio. Si uno lee España en Marcha y lee cualquier texto de las obras completas de José Antonio, uno alcanzará la convicción de que tiene bastantes coincidencias. Igual que Blas de Otero, que tampoco tiene nada que ver con la Falange. Estoy pensando en el España Camisa Limpia, en Mi Esperanza, que es un poeta profundamente, yo creo que influido, si no por la figura, sí por las ideas de José Antonio. Y hay toda una generación, o sea, yo quiero acordarme de Luis Santamarina, de Ángel María Pastor, la vieja canción Envío, a ti fiel camarada que padeces, el cerco del olvido atormentado. Sigue, el poema es un poema hermosísimo, es un poema al desengaño. A nosotros no hemos luchado por esto, y es una generación que probablemente se ahogó en alcohol, ¿verdad? Porque quedó ahogada en alcohol, visto que ellos habían intentado cambiar España, pelear por aquella España alegre y faldicorta, chata, alegre y faldicorta, propia de José Antonio, y se han encontrado con otra España muy diferente.
y yo creo que hay una excepción generacional muy, muy importante. Rafael García Serrano fue un hombre también muy importante, quiero acordarme. Yo, de hecho, participé, organizamos hace ya muchos años algún congreso de escritores en que estuvo tanto Jiménez Caballero como el propio Dalí, es decir, como el propio García Serrano. García Serrano, Jiménez Caballero, bueno, hubo gente muy interesante en aquel encuentro. Y bueno, pues yo creo que hay una parte muy importante de gente influida por José Antonio. Se cuenta una anécdota incluso que yo no sé si es cierta o falsa, y es que en el exilio romano de Alfonso XIII y en cierta visita que hacen al exmonarca español, él llega a presumir, junto con don Juan, de que ellos son los primeros falangistas. Claro, ya habían asesinado a José Antonio y las cosas habían cambiado seguramente en España. Pero es verdad que esa anécdota también se llegó a contar. Tampoco sé si es realmente cierta o forma parte de la leyenda urbana. Sobre la obra de José Antonio, que evidentemente se compone en su mayoría de cartas y discursos, destaca en sus últimos días la angustia que él sintió y también el reconocimiento como mártir, ¿no? Porque él reconoció que iba a morir con 33 años y que lo iba a hacer en buena medida como católico y como español, ¿no? Y por haber defendido sus ideas y no haberse, por lo que decías tú antes, ¿no? Por haber antepuesto el deber a otro tipo de digamos, categorías que en este mundo, en buena medida influido por el liberalismo, el hedonismo y otro tipo de ideas, pues normalmente se ponen por delante del deber. Él se veía un poco como mártir. ¿Por qué en España se ha pasado de ver a esta figura que durante muchos años estuvo en los colegios su imagen puesta y era efectivamente un mártir de la nación, más allá también de la tergiversación o no que se pudiera hacer desde el franquismo de su figura? ¿Por qué se ha pasado de esa idea que tenía él mismo y que parece bastante ajustada a la realidad al odio que buena parte de la población española, seguramente por culpa de la ignorancia y de la manipulación, tiene hacia José Antonio? Yo creo que precisamente por lo que dices, porque yo creo que hay una manipulación histórica por parte de los que ganaron la guerra, o los que fueron capaces del bando nacional, en que quiso convertir el mito a José Antonio. Era imprescindible o era bueno. Luego, por otra parte, pues todas las circunstancias de su muerte, el discurso propio de su gran amigo Raimundo Fernández Cuesta en el traslado de los restos desde Alicante al Valle de los Caídos, en el tercer entierro de José Antonio. Pues yo recuerdo el inicio de caíste sin casco ni coraza frente a tu mar Mediterráneo, azul como tu cultura, azul como tu camisa, clásico como tu cultura. Yo creo que incluso no desde la mala fe, yo creo que ya solamente el traslado llevado por viejas guardias de la primera línea desde Alicante a Madrid forma parte de todo del mito, un mito que seguramente tuviera una parte de verdad, otra parte pues que no se corresponde a la realidad, ¿no? Hay una anécdota y yo creo que define mucho el asunto, y es que Franco se le ve llorar 2 veces a lo largo de su vida, y 2 veces de forma sincera, porque era un hombre de lágrima que no era fácil, ¿verdad? La última es en el entierro, en la muerte de Carrero Blanco, su gran amigo, y la primera vez que se le ve llorar en público es en el entierro de José Antonio en el Escorial. Y lo es porque a él le llegaron noticias estando en Salamanca y ya encabezando el movimiento nacional, le llegaron noticias de que a José Antonio, noticias absolutamente tergiversadas y falsas, de que José Antonio había muerto, tuvieron que llevarle inyectado, porque no era capaz de sostenerse en pie, al patio de fusilamiento, a la tapia de la cárcel de Alicante. Cuando él se entera de verdad de cómo muere José Antonio, tiene un arrepentimiento personal, porque se llega a burlar de la situación. Mira, tan machito como era, tan valiente, tan caballeroso, y fíjate que han tenido que casi drogarle para poder ejecutarle, ¿no? Porque hay que decir que José Antonio y Franco no tuvieron nunca una buena relación. Es verdad que Franco en las elecciones del 36 cede su escaño, cede la posibilidad de presentarse para sacarlo de la cárcel, eso es verdad. También es verdad que yo creo que intentó sinceramente liberarle y fracasó en todos los intentos que se hicieron, desde los que protagonizó a Agustín Aznar hasta algún intento pues de Cayo Salsegura, hecho por camaradas que iban hasta desarmados, pasando por el intento de liberación
que se quería hacer desde Sevilla. Hubo un problema en ese intento, y es que hasta los zapateros de Sevilla sabían quiénes eran los que iban a intentar liberar a José Antonio. Hay una curiosidad histórica que me confirmó el protagonista, uno de los protagonistas, que fue Paulino Uzcudo, que según también testimonio suyo, él formaba parte, campeón del mundo de los pesos pesados en aquella época, falangista. Él iba a formar parte del pelotón o del grupo de gente que iba a intentar liberar a José Antonio de la cárcel de Alicante. Por otra parte, yo creo que el odio proviene de que efectivamente la izquierda ve a la falange como una especie de derecha social, y la izquierda no puede tolerar bajo ningún concepto que la idea de justicia social esté fuera de las propias filas. Entonces yo creo que tanto la manipulación exagerada sobre la figura de José Antonio por parte del bando nacional, como al revés, el intento de hacer caer un mito que puede, dentro de una parte de la población española, una parte importante, que es la no izquierda. José Antonio tiene una frase también muy cercana a Ortega en filosofía, y es que la falange no es un movimiento de derechas ni izquierdas, porque probablemente fuera de derechas, probablemente fuera de izquierdas. Nada obstaba a defender una idea de la nación y de España con la idea de justicia social de la izquierda. No son principios incompatibles, pueden parecerlo, pero no lo son. Orden y justicia no son principios incompatibles, son principios que José Antonio hizo una mistura muy interesante de ellos. De hecho, yo creo que cada artículo suyo, casi todos son una obra de arte. Si yo tuviera que rescatar 2 discursos o 3 partes de José Antonio, el testamento político me parece una maravilla. Es un perfecto acto de amor y de perdón, a la altura probablemente del Paz, Piedad, Perdón de Azaña, incluso por encima del propio Azaña. El discurso inaugural del Teatro de la Comedia en el 34 es fantástico, de una altura intelectual y de una poesía, de una retórica fantástica. Y luego hay un discurso que me gusta mucho, y es el discurso del Círculo Mercantil de Madrid, en el año 35, en el que presenta a un José Antonio enormemente maduro, políticamente hablando. Maduro, pero que apunta, es decir, porque es un hombre con 33 años, y un hombre con 33 años pues, realmente solo pudo empezar igual que los del resto, vamos, murieron muy jóvenes. Entonces, son apuntes de lo que pudieran llegar a ser. Efectivamente, también nos vamos a quedar siempre con la duda de ver qué evolución hubiera tenido José Antonio Primo de Rivera en lo personal, en lo intelectual. Era un hombre muy apegado a sus ideas, o sea que probablemente en lo fundamental no hubiera cambiado, pero quizás en algunos aspectos más secundarios y también al hilo de los cambios epocales hubiera sido interesante ver por qué derroteros hubiera evolucionado, ¿no? Y también nos privaron de esto sus asesinos. La última pregunta que te quiero hacer, José Luis, es ¿qué queda de José Antonio tantos años después? Pues yo creo que José Antonio, como te digo, pues queda una mística que queda muy definida, ¿verdad? En que el punto menos distante entre 2 opuestos de la política pasa siempre por las estrellas. Queda la mística de los luceros y la mística de la muerte heroica y de la guardia eterna. Queda, como decíamos antes, el estilo. Queda también la idea de imperio como civilización, como proyecto en que todo el mundo puede colaborar. Queda la idea profunda de la justicia social que tuvo, y queda sobre todo la defensa profunda de la libertad y de la dignidad humana. Él superó con mucho esa vieja idea que yo creo que además está muy manipulada y muy aceptada, es que la libertad llega hasta donde llega la de los demás. No, la libertad comienza y termina donde comienza y termina la libertad de los demás. No es una cuestión de confrontar libertades en plural de unos con otros socialmente. Es la idea de que precisamente es una idea muy innovadora que también está presente en José Antonio, es mi libertad empieza y termina donde empieza y termina la tuya. Queda la idea del personalismo casi aristotélico y tomista, de que el hombre vive junto con otros hombres para hacer algo juntos, la idea de que el hombre es un animal social que precisamente no puede vivir de otra manera que no sea en sociedad colaborativa, y que para que una sociedad colaborativa, para que una sociedad de hombres libres pueda proyectarse en el futuro, es imprescindible la justicia social. La justicia social, que no consiste en otra cosa que dar a cada uno según su derecho, ¿eh?
Es más, recoge él también viejas ideas de justicia romanas, incluso griegas, sobre lo que es la justicia. O sea que yo creo que hay un José Antonio muy vigente en grandes principios, pero políticamente, por ejemplo, yo no invocaría ahora mismo la idea de la banca sindical, a pesar de que, bueno, pues curiosamente muchas gentes de la izquierda están hablando de una cosa parecida. Yo no hablaría ahora mismo, es más, yo ahora incluso podía reputarse a José Antonio como una especie de liberal español, y lo voy a decir entrecomillado, porque tampoco fue un liberal a la usanza. Él, por ejemplo, rechaza la idea de que las mayorías produzcan feo razón, pero él tampoco negaba que las mayorías lo que hacían era acumulación de fuerza legítima. Él fue un hombre que jamás entró en conflicto porque su idea de la participación era profunda y profundamente orgánica. Pero es cierto que yo creo que hubiera evolucionado políticamente bastante en los términos en que estamos diciendo. Y yo creo que la política, incluso después de, si hubiera podido sobrevivir a la guerra civil, yo no sé si él hubiera continuado en política o él se hubiera dedicado al ejercicio de la profesión. Sinceramente, no lo sé. Es verdad que la pulsión entre, como decíamos, entre el querer y el deber siempre ganó el deber, muy por encima incluso ante un conflicto personal, yo creo que tremendo, que se ve muy bien reflejado en las últimas, el testamento personal y el testamento político desde Alicante, ¿no? Y la verdad es que me parece un personaje que forma parte de esa España mágica, ¿verdad? Y contradictoria incluso, que describe Gabriel Celaya. Perdona, que Sánchez Dragó, discúlpame porque estoy yo despistadísimo. Estaba pensando todavía en el España en marcha de Gabriel Celaya. De nosotros somos quien somos, vasta historia de cuentos. Allá los muertos se entierran como Dios manda a los muertos. Vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbio y fresca un agua que atropella sus comienzos. Sigue, pero no lo voy a recitar entero. Yo creo que José Antonio vive aún más, termino con ello, más allá de la ira y más allá de la venganza histórica de haberle desenterrado, y me produce mucha tristeza que quien le ha desenterrado no sea capaz de coger su calavera y mirarla frente a frente, como dijo Napoleón. Nadie debería desenterrar a otro si no es capaz y tiene el valor frío de coger en sus manos la calavera y mirarle de frente. Y al final es triste la revancha histórica que se está produciendo y sobre todo la manipulación, porque José Antonio sobre todo es una víctima de la Guerra Civil Española, guerra que él quiso evitar, que él consideraba una barbarie, que toda guerra civil es una barbarie y la guerra civil una ordinariez. Termino con una idea suya también, y es que al final la acción por la acción, aquí el pensamiento por pensamiento es entelequia, pero la acción sin el constante en el plácito de la razón es barbarie. Y en la barbarie vivimos. Pues quizás es que no pueden mirar esa calavera porque no están a la altura, ¿no? Es un poco No, mi opinión al respecto de lo que dices, que por supuesto suscribo. Así que, José Luis Urosa, muchas gracias por venir a hablarnos como un poeta y desde los poetas de José Antonio, ¿no? Que es aquel que dijo que solo los poetas mueven a los pueblos. Y precisamente recuerdo un fragmento de Ernesto Jiménez Caballero en el que venía a decir algo así, como que en España se pueden matar a los poetas, pero no se puede matar lo que defienden, ¿no? Que es una idea de España. Es decir, se puede matar al hombre, pero no se puede matar la idea por la que el hombre ha decidido entregar su vida, ¿no? Y eso también hace que podrán llevarle el cuerpo de José Antonio a donde quieran, pero desde luego aquello que ha defendido está mucho más allá de unos simples restos humanos. sí, está yo creo un poco en línea con el poema también de Gustavo Adolfo Bécquer, clásico y provocador donde los haya, romántico, profundo también, cuando decía que por asuntos faltos no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Y es verdad, podrá no haber poetas, pero siempre hay poesía. Y como decías tú, hay del que no se puede alzar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Es frase del discurso de la comedia, una de las frases más brillantes de José Antonio,
que forjó, como ya hemos dicho, pues toda una poesía, una prosa poética más que una poesía, porque realmente él es un magnífico prosista, escribe muy bien. Es verdad que murió tristemente, asesinado muy joven. Y bueno, nos quedaremos con la incógnita, ¿verdad?, de qué pudo haber llegado a ser. Es ciencia ficción y lo que sí es rescatable, como digo, su amor a España, su ensalzamiento y lucha por la libertad y la dignidad del hombre, y finalmente su lucha y búsqueda permanente de la justicia social. Pues José Luis Urosa, yo creo que has dado una clase magistral sobre José Antonio, muy Agradece, pero personal, no. sí, muy personal, pero muy ajustada. Seguro que los espectadores lo han disfrutado también. Y yo creo que era el programa que se merecía. Así que te agradezco mucho que hayas accedido, porque después de escucharte yo me di cuenta de que no podía ser con otra persona. Es Así un que honor gracias por haber estado con nosotros. El honor es a totalmente mío. vosotros. Y gracias también a los espectadores por haber llegado a este punto del programa. Leemos sus comentarios, por supuesto, esperamos que les haya interesado. Y también invitamos a que se lea la obra de José Antonio, que tiene numerosas reediciones, la obra completa que está editada en un volumen y que permite pues también una aproximación al personaje lejos de las tergiversaciones de los unos y de los otros, ya saben ustedes, con H de Unamuno. Así que volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.